conversatorio. Este es un conversatorio que lo hacemos de parte de Poder Ciudadano. Y Poder Ciudadano es una organización o queremos ser un movimiento en el cual podamos dar respuesta y dar más que respuesta, posiciones alternas a las que se nos presentan de parte del gobierno nacional. Y también, bueno, desde el punto de vista de los que conformamos Poder Ciudadano. La tarde de hoy hemos considerado muy importante hacer este conversatorio por la situación que hay en relación al el contrato con Minera Panamá, pero más que eso también ser parte de un proceso de formación y un proceso de concienciación que debe de darse en la búsqueda de que el país sea liberado o no sea un sitio donde se den la explotación minera de la manera como se ha querido o se ha pretendido, se pretende hacer. Estamos conscientes de que los resultados que ha tenido la explotación minera en Panamá y en otros sitios, pues no son los mejores y son los dolores que representan para la población y para los sectores de donde se explota la minería, llevarlo a la suma pobreza en la cual pueden quedar producto de la misma explotación. Entonces, hoy tenemos con nosotras aquí en, en este conversatorio a las compañeras Lilian Guevara. Lilian Guevara fue estudiante de filosofía, es investigadora social, planificadora de proyectos y fue directora por 14 años de la Fundación Alemana Friedrich Ebert. Ella fue hoy en la actualidad, ella es directora ejecutiva del CIAN. Y tenemos también a Raiza Banfield. Bueno, Raiza la conocemos también hace mucho tiempo. Ella es arquitecta, pero también ha estado siempre preocupada por la situación ambiental de nuestro país. Yo creo que quizás esa es la mejor razón un poco de que podríamos explicar de quién es Raiza, o sea, preocupada por nuestro ambiente, preocupada por nuestras condiciones de vida ambiental. Entonces, Raiza fue también vicealcaldesa en el gobierno anterior, pero mantiene siempre una posición de defensa de los recursos de nuestro país. La metodología que vamos a hacer va a intervenir Raiza y luego entonces interviene Lilian, cada una con entre 15 a 20 minutos, no más de 20 minutos, y luego al final se hacen las preguntas que se tienen. Se pueden hacer por el chat, pero también pueden preguntar, ¿no? Lo hacemos de esta manera porque el tiempo a veces es nuestro peor amigo. Y entonces podemos recoger todas las preguntas y después ellas entre ambas las puedan ir respondiendo. Bueno, entonces agradeciéndoles a todas y todos la participación, el que se hayan vinculado por estas vías aquí en este conversatorio y que el mismo nos sirva para que seamos también esa llamita en cada una de las comunidades, de las organizaciones donde estemos, para llevar esa inquietud, para plantear qué es lo que nosotros consideramos en relación a la explotación minera de Panamá y cómo tenemos también que velar porque nuestro país lo podamos conservar, podamos mantener libre de minería, pero también en condiciones dignas, en condiciones satisfactorias para la vida humana,
la vida humana y de todos los animales, de todos los seres vivos en el mismo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida entonces, Lilian, para su intervención. Lilian o Raiza, no sé cuál es de las dos. Ah, bueno, nos pusimos de acuerdo y voy a empezar ok, yo. va a empezar Raiza. Gracias, Raiza, gracias. No, gracias a usted, profesora. Gracias por la invitación, gracias por este espacio tan necesario y tan pertinente justamente en estos momentos que ya está por definirse, entre comillas, el nuevo contrato, ¿no? Y no solamente por el proyecto de Minera Panamá en particular, sino por la industria minera, lo que representa y significa para todo el territorio. Con el permiso de ustedes, me permito compartir pantalla para compartir mi presentación. Están viendo la pantalla completa que dice minería metálica a cielo abierto. A cielo abierto, sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la actividad en general, sí, pero sobre todo el impacto en Panamá. Quiero partir diciendo que aquí no estamos cuestionando que la minería metálica es ya un flagelo a nivel global. Eso no está en discusión, pero no podemos abarcar todo el globo para defenderlo de la minería. Esto es un proceso que el planeta debe abocarse para ir reemplazando estos minerales no renovables, porque es insostenible en el tiempo, ya está demostrado. Pero sí estamos enfocados en nuestro territorio y en esta ponderación de lo que significa para Panamá, es lo que nos compete hoy. Sin embargo, empecemos a ver, precisamente por lo que decíamos, el mundo ha necesitado de los metales porque así se ha diseñado nuestra economía, nuestro modelo de desarrollo, etcétera. Pero veamos un poquito cómo se distribuye esta producción. El plomo, por ejemplo, miren el pastel, la mitad del plomo se produce en China y los otros dos grandes triángulos de Estados Unidos y Australia. Como un denominador, territorios amplísimos de distintas coberturas. La producción de la plata, el mayor productor de plata es Chile con el 32%, el que le sigue es China, Estados Unidos y Australia. Otra vez, territorios de gran extensión. De hecho, todos los que comparten la mayor producción son países de gran extensión y el resto de la producción se divide en el resto del mundo en otros territorios. Ay. El cobre, volvemos, que el mayor productor de cobre es Chile. Y el zinc es China. Lo que quería hacer con énfasis en esto es que definitivamente la producción de metales es un hecho, es parte del modelo económico de producción industrial, etcétera, pero el común denominador de los grandes productores de estos metales preciosos son países con extensiones enormes de terrenos y que si ustedes van a estudiar, la mayoría de estas extensiones donde se saca esos metales son zonas áridas, rocosas, de montaña por muchísimos metros sobre el nivel del mar, muy diferente a las condiciones de Panamá. Así que allí ya hay una diferencia evidente y que tienen décadas de estar haciendo esta actividad. Sin embargo, tenemos un gran desafío. Cuando hablamos del oro, su consumo, si ustedes miran las columnas celestes, el mayor consumo es para lujo, para joyería. O sea, que al 2012 todavía estemos a este nivel de consumo de un metal precioso y que hace tantos años, todavía dice mucho de que la humanidad no ha entendido lo comprometido que es esto, ¿no? Sin embargo, hay otros usos que son para monedas, lingotes, etcétera, pero que sabemos que eso va a ir disminuyendo en la medida que la forma de intercambio comercial va cambiando. En cambio, el cobre, su mayor uso todavía está en la red eléctrica, construcción, es un material importante. Sabemos que no podríamos estar comunicándonos en este momento si nuestras computadoras no tuvieran cobre. Es un hecho. Pero ya recordamos de dónde sale mayormente. El 32% del cobre se produce en Chile, que es un desierto. El desierto de Atacama.
El desierto de Atacama mide 86.000 kilómetros cuadrados. Panamá, todo el territorio, con su mar territorial, con sus islas y costas, mide 77.000 kilómetros cuadrados. O sea que cabe más de una vez en Chile. Una vez y un poquito más. En el desierto de Atacama de Chile, que es donde sale el cobre. Y aún así, aquí unos recortes de noticias, que más allá de que en un desierto hay menos impacto, porque hay menos biodiversidad, no hay agua, no llueve, aún así ya hay conflictos por el agua en Chile con las poblaciones que siguen creciendo y ya van uniéndose estos dos usos del suelo entre el crecimiento de la población y la extracción minera. O sea, ya representa un problema. Vamos a Panamá. Este es un escenario que cada tanto lo vemos, que desaparecen un poco cuadritos y vuelven a aparecer, aparecen de colores algunos, vuelven a desaparecer los blancos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Los cuadritos que están transparentes a lo largo y ancho del territorio son las solicitudes de concesiones mineras metálicas en el territorio. Es decir, ir a solicitar al MISI una concesión no tiene mayor problema. Llenas unos requisitos, presentas tu solicitud y entra en el sistema y se marca en el mapa. No necesariamente quiere decir que todos esos cuadritos se convierten en una industria minera por sí misma, pero sí en potencial. Ya allí empieza la especulación. Ya el que tiene uno de esos cuadritos, ya empieza eso como una carta de negociación y empieza a asumir ciertas prebendas sobre el territorio porque él tiene una solicitud en trámite. ¿Ok? Ahora, preocupémonos por lo que está en morado, como rosadito. Esas son las concesiones metálicas ya otorgadas. Vemos aquí en la comarca, aquí en Veraguas, no, perdón, esto es Coclé, acá, bueno, tenemos en Colón, y las rojas son reserva minera. Que no reserva minera uno podría pensar, ay, no se va a tocar. No, reserva minera es que lo están guardando para después. O sea, ahí hay metal y lo estamos guardando para después. Por ahorita no. Pero como hay tanta ambigüedad, tanta discrecionalidad y tanto rejuego político-económico en estas cosas, ese mapa es como el tablero de toma de decisiones de quienes están metidos en el pastel. O sea, los funcionarios transitorios del MISI, del ministro, a la Dirección de Minerales, a quienes están en el mercado minero. Así que, ¿qué es cómo se liga esto a la preocupación hacia el futuro? Que ya, basados en esos estudios que se hicieron, en esas concesiones que se otorgó y se formalizó en un contrato ley inconstitucional de 1997, la realidad es que empieza a pasar esto en el territorio. Y esa solamente es una de los cuadritos que vemos en todo el mapa del territorio y que equivale a más de 13.600 hectáreas de bosques y agua, fuera de lo que usan al margen de estas 13.000 hectáreas que también está previsto en el contrato. Pero volvamos a nuestro mapa y cuando montamos esas concesiones sobre áreas protegidas, que son las zonas verdes, vemos que hay conflicto. Conocemos muy bien el conflicto que hay con la zona múltiple protegida, múltiple de Donoso, donde hay área protegida, hay concesiones. Esta zona roja que era reserva minera, ahora se convirtió en extensión de 25.000 hectáreas más que se le suma a las 13.000 originales de Minera Panamá. Hay otras reservas mineras en el área, más solicitudes, o sea, hay conflictos. Y según la ley, nada de esto puede suceder en un área protegida. Pero veamos lo que también está en Darién, en la comarca, en Azuero. Y así, estos no son los círculos de los Juegos Olímpicos, sino que si zonificamos, regionalizamos esas solicitudes y pongamos que en cada uno de estos círculos hay una sola concesión que se convierte en contrato, tenemos a lo largo del territorio de estos 77.000 kilómetros cuadrados una afectación generalizada. Y eso es lo grave del contrato minero de Petaquilla, que está Petaquilla / Minera Panamá, que está sentando un precedente para el resto del territorio. Porque una vez que se abre esa puerta, se le abrió no solamente a esa empresa, sino a las demás que también tienen intereses, como ustedes ven, en el resto del territorio. Por eso me molesta tanto cuando vemos en redes sociales,
o en las noticias, ay, pero qué bueno que negocien, que nos paguen más. Es que no significa que nos paguen más los que ya están. Es que está sentando un precedente para todos los que quieran entrar. Al final, ¿qué está en juego? Vamos a ver qué está en juego. Esta imagen que ustedes ven aquí, yo participé en una conferencia que organizó una universidad, no recuerdo cuál, e invitó a la Cámara Minera a hablar y yo escuché, vi la presentación e hice este screenshot de esa presentación, de algunas imágenes, y resulta que esto lo presentan ellos con mucho orgullo. Ellos hablan del mapa de pobreza del país, que son estas zonas rojas, naranjas y peach, y dicen el contraste que hay entre las zonas de pobreza y la riqueza minera. Por tanto, ellos ya tienen identificado dónde hay yacimientos en esas zonas de pobreza. Les conviene que la gente esté pobre. Donde la gente está pobre, ellos entran con esas promesas de trabajo, de mejoramiento, de vida y todo lo que con lo que entraron en Coclecito, que les van a cambiar la vida, que los van a mandar a estudiar a Canadá, y así encuentran el desarrollo sostenible que genera la minería para el país. O sea, ellos ya tienen identificado esta zona para su desarrollo. Y ya les digo, esto es un screenshot de la presentación de la Cámara Minera. Y en efecto, aquí tienen cuánto podría llegar a producir si se desarrollaran cada uno de estos yacimientos en el resto del territorio. Así que cuando les presenté la imagen de los circulitos olímpicos, no es una especulación propia del mapa de solicitudes, es una realidad que ya ellos tienen identificado como potencial de desarrollo y que dicen que todo puede generar 282,000 millones de dólares. O sea, Panamá salió de la pobreza, aquí todo el mundo va a andar en sus 2 carros, aquí no va a haber problema. O sea, vamos a hacer 4 millones de habitantes, tal vez 5, todos súper ricos. Porque ahí anda un señor diciendo que si se divide eso, son $50,000 para cada uno en una cuenta de ahorro, y yo no sé qué cuánta cosa. Señores, mentira, eso no funciona así, porque esto no es que sale oro y se vende oro y ya. Eso es que excavan, sale oro, contaminan agua, se pierden bosques, se pierden suelos, se pierden alimentos, se pierden animales, se pierden medicinas, y entonces reste los daños para ver si de verdad vamos a estar generando 280,000 millones de dólares para cada panameño. Pero entonces analicemos un poquito, queríamos ver regionalmente cómo nos afecta. Vamos a basarnos en las 2 concesiones, la que existe, que está en funcionamiento ilegalmente, que es la de Minera Panamá, que son estas. Aquí doy las gracias al club de RGs de Panamá, que nos facilitó esta imagen, que son la concesión minera de las 13,000 hectáreas de Petaquilla. El contrato se llama Petaquilla porque fue la concesión que originó el contrato, donde el oro era esta pequeña parte y todo lo demás es para cobre. Esto tiene una afectación en toda esta zona, que es desde tierras altas de Coclé y Colón hasta el mar. Esa concesión, miren, este es el cuadro de las 13,000 hectáreas que se ve en el mapa anterior, ¿no? De supuestamente donde se le da la concesión del contrato. Ay, perdón. Pero esto que ustedes ven aquí es el área de manejo de desechos. O sea, donde están descargando todas esas aguas contaminadas y descargas de metales ya procesados. Es fuera de la concesión, porque el contrato se los permite. El contrato ilegal e inconstitucional se los permite. Así que ellos, más allá de las 13,000 hectáreas donde explotan, donde contaminan y deforestan, también tienen esa zona que a través de los ríos se contamina cuenca abajo hasta el mar. Esa es el de Minera Panamá. Al final se ve un poco así, la zona de relave que viaja por el río, un río que ya incluso, según investigaciones, ha ido desapareciendo y va hasta el mar donde tienen su puerto. Es decir, y el contrato les permitía hacer uso de todo esto y más, si quieren, porque no hay límite, gratis, sin cobrar ni un real. El uso del agua, gratis, sin cobrar de un real. Y además nada más pagan el dólar anual por hectárea al año del área del contrato. Todo lo demás es gratis. Y al final teníamos esto en Coclecito, hoy tenemos esto. Teníamos ríos productivos, donde la gente se bañaba, hacía turismo, pescaba. Hoy tenemos esto.
Y ahí están las tinas de Petaquilla, que representan un problema de más de 30 millones de dólares para el Estado panameño, que nadie puede reparar. Pero ahora resulta que viene una mina que quiere 25.000 hectáreas adicionales, prístinas, que le compensen que ellos van a hacer a reparar Petaquilla y al mismo tiempo explotar esas 25 hectáreas adicionales, 25.000 hectáreas. Teníamos esto en la costa caribe de Coclecito y ahora tenemos un gran puerto industrial de uso exclusivo de la mina, por donde exportan, importan a título gratuito porque no pagan por exportación, no pagan por importación, desde los tornillos que usan sus equipos hasta el cobre y el oro que sacan. Por eso es que están trabados en la parte económica, porque ellos no quieren perder ni un céntimo de lo que han estado ganando todos estos años. Y la realidad es que hoy, esa foto es del 9 de agosto del año pasado, pero hoy Coclecito se inunda, cuando eso nunca pasó allá, porque sus ríos eran íntegros, sus zonas estaban consolidadas, sus riberas estaban protegidas, pero hoy, con la gran deforestación y devastación que ha habido, allanamiento de cerros, desviación de cuerpos de agua, etcétera, se inundan, además de todo lo que ya han perdido. Hay un estudio que se ha dado poco conocimiento y que sería objeto de que los economistas lo divulgaran, lo analizaran y lo terminaran de completar, porque fue un estudio que gracias al apoyo de The Nature Conservancy con CIAM se pudo hacer en el 2009 sobre los impactos económicos de la minería, del proyecto de Minera Panamá. En ese momento las cifras se hicieron basadas en los pronósticos y lo que se presentó en el estudio de impacto ambiental. Todavía no había empezado la actividad. Y basado en lo que ellos presentaron en sus estudios, ya había una pérdida ambiental para Panamá de $52.768.000, con unos ingresos de 47 millones para el gobierno central. Pero cuando tú sumabas los ingresos para entre gobierno central y gobiernos locales, para la empresa y banca, el país quedaba con un déficit de $2.151.000 porque las pérdidas en pérdida de cobertura vegetal y afectación a agua, que tiene un precio, que tiene un valor, no se habían contabilizado. Al final, el Estado, el balance es ambiental, en los pérdidas ambientales son de $51.505.000. En total, entre ingreso y egreso, 2 millones. Y eso es solo el pronóstico. Si al final le sumamos la pérdida que tuvo Petaquilla por el abandono y el daño y todo lo demás, más las pérdidas que tenemos hoy en el área de Minera Panamá de cobre, por el área de Relave, que no está ni siquiera contemplada en el área del estudio, las pérdidas son multimillonarias. Y aquí estamos contentándonos que si del 2% al 10% de regalías. No, señores, no se pueden contemplar regalías si no se han contemplado las pérdidas, pero Lilian habla un poquito más de eso. Y bueno, y tenemos la otra mina que está en la galera, en la gatera, para ser aprobada, que es Cerro Quema, en Azuero, que la condición es todavía más grave, mucho más grave. Cerro Quema se encuentra en esta cima, este es el Cerro Quema, está en el medio de las cuencas del río La Villa y del río Tonosí, afecta mayormente al río Tonosí, o sea, el río Tonosí viene, sus vertientes van hacia acá, hacia toda esta área turística de Playa Oria, Isla Caña y todas estas zonas protegidas de acá, pero tiene un impacto, obviamente, por la magnitud de la actividad, también en la cuenca del río La Villa, que es de donde se toma agua para esa región. Si vemos esta imagen, sería esta el área de operación de Cerro Quema, y aquí abajo sería el área de processing, no sé qué le llaman, de donde tendrían la industria, el equipo, y acá el área de waste. Esto que se ve así como unos puntitos separaditos, como que nada más pasa aquí, en la vida real sabemos que no es así. Sabemos que eso se vuelve en un gran tajo, en un área de operación que se interconecta todo y por tanto, como en la naturaleza no hay límites, como está pintado eso en rojo y amarillo, sabemos que ese impacto se vuelve general. Al final, ¿qué tendríamos? Una zona muy sensible y vulnerable porque Azuero es un área de bosques tropicales secos que son muy propensos a la quema,
que por tanto se ha perdido muchísimo. Hay una gran deforestación en Azuero, también sabemos que por la agricultura y la ganadería mal planteada, mal desarrollada, pero que está en recuperación, en franca recuperación, y que tenemos una zona turística de vital importancia, que es toda esta zona del Pacífico azuerense, se vería impactada. Y el agua para consumo de los azuerenses, que sabemos que ha estado afectada de años atrás por todo el tema del mal manejo hídrico, etcétera, también estamos hablando que si Cerro Quema está por aquí, impactaría de manera indirecta por la conexión hídrica del área a toda la provincia de Los Santos y también de Herrera, porque se nutren del río La Villa. O sea que cuando estamos hablando del consumo, además, no solo por el agua contaminada vertida, sino por la demanda de consumo de agua. La concesión de Cerro Quema estaría instalada o está instalada en la naciente de la cuenca del río Tonosí y que comparte, ya les digo, de manera indirecta con el río La Villa. Al final, el tema del agua es de lo que nadie quiere hablar, pero es la segunda mayor riqueza de la empresa minera, porque ellos sin el agua no pueden extraer el mineral. El agua se la damos gratis. Esa agua por la que el mundo hoy se pelea y que por la que cada vez más la población panameña tiene dificultades de acceso, que el 30% de la población panameña y creciendo no tiene acceso al agua potable, es el agua que le regalamos a la mina. Según una investigación que el PSIAM hizo en octubre 21, la empresa minera consume alrededor consume en 3 días el agua que la población nacional consume en un año, por cifras puestas en el estudio de impacto ambiental, entonces de Minera Panamá. Y esto se podría estudiar aún más y se podría estudiar de dónde va a salir el agua para Cerro Quema, cómo se va a dividir el conflicto entre el agua de consumo de esa región de Azuero y el consumo para la minera. Entonces están pensando, no, es que un día todos van a trabajar en la mina o toda la población de Azuero va a tener que emigrar a buscar lugares donde hay agua. Y eso no sería descabellado, ya ha pasado en otros países. Las regiones, los poblados se abandonan por falta de alimento y agua. Y todo el mundo no va a ser minero. Eso lo hemos visto también en el área de Coquecito. Al final, esa zona de Coclecito, aquí le bajo el volumen, esa zona de Coclecito, que eran bosques y tierras vírgenes, hoy en día se parece más al desierto de Atacama que a lo que solía ser Coclecito. Y esto es el futuro, perdón, esto al final es el futuro de lo que se le espera suceda para el resto del país, porque Panamá no tiene cientos de miles de hectáreas de desierto al norte o al sur o al este. Panamá no tiene miles de hectáreas a 2.000 metros sobre el nivel del mar, rocosas de tierra, de piedras calizas. Panamá tiene bosques. Panamá tiene suelos arcillosos a nivel del mar. Panamá tiene más de 500 ríos agrupados en 52 cuencas hídricas, todos interconectados también a través del subsuelo. Panamá tiene playas y manglares. Eso no lo tiene China, eso no lo tiene Estados Unidos, eso no lo tiene India, eso no lo tiene el desierto de Atacama en Chile, eso lo tiene Panamá. Y aquí la minera Panamá ha dicho que será o ya es la segunda extracción de cobre más grande del mundo. Este puntito nuestro, donde ya ese yacimiento se ve desde imágenes satelitales. Yo creo que aquí, más allá de lo que han hecho las organizaciones ambientales, las comunidades, los indígenas, sobre todo nuestros hermanos originarios de la comarca, en defender sus territorios de la minería, los panameños en general, como Estado, como nación, nos hemos quedado muy cortos y no hemos hecho la tarea de conocer nuestro territorio para defenderlo de la industria más contaminante del planeta. Hasta aquí dejo mi intervención, agradezco su escucha y le paso la palabra a mi compañera Lilian Guevara. Gracias. Gracias, Raiza. Me voy a probar.
a ver si se escucha bien, y si no, pues mejor quito el video donde yo salgo, ¿no? No necesitan ni verme. Se escucha bien. Ah, bueno. Pues entonces voy compartiendo la pantalla, que es esta que está aquí. Se puede ver la... Ujú. Ya se ve, Lilian. Sí, se ve bien. Ujú. Perfecto. Vamos a tratar de no exagerar con el tiempo. A mí me corresponde contribuir un poquito en esa comprensión de cuáles son las razones para la lucha antiminera y los elementos que necesitan movimientos como Poder Ciudadano también para plantear su posición al público, ¿no? Entonces me referiré un poco más a la dimensión política, jurídica también, y a la posición de los actores. Por eso es sobre negociaciones mineras, pero no voy a hablar de todas las negociaciones, un poco más sería sobre el Minera Panamá y los actores. Hay de sobra, hay razones jurídicas, políticas, económicas y sociales de sobra para rechazar la minería, como bien ha señalado Raiza, comenzando por reconocer que ya conocemos la minería en Panamá, o sea, que no se nos está proponiendo y tenemos que especular sobre cosas que desconocemos. Ya la minería en Panamá ha demostrado que ha fracasado, que no ha generado equidad, que no ha generado desarrollo, ni siquiera en las regiones en donde se ubica, que hoy tienen igual o más pobreza. Entonces, hay una larga trayectoria de incumplimientos y de impunidad en el desarrollo de esta industria en el país. Han dejado pasivos ambientales, sociales y laborales, pasivos, o dicho en términos coloquial o popular, daños y deudas. Eh, Daños ambientales, desastres, catástrofes como la de Santa Rosa en Cañazas cuando se desbordaron las piscinas de cianuro, pero hay daños en Colón, en fin, hay un historial negativo allí, hay daños sociales por lo que elimina para las comunidades, por la transformación de la cultura productiva de su mano de obra, por la eliminación de otras opciones. Lo laboral, pues, ahí lo vemos en la siguiente, en la tarjeta. Yo pongo mis tarjetas para acordarme. El trabajo, que es lo que más nos van a argumentar. Si ustedes van a alzar una crítica sobre esto, lo que más le van a tener un poquito como que los pone entre y dos es el tema de la mano de obra. Pero hay que saber que la mano de obra que genera la minería, como es una industria tan volátil e inestable, pues es un trabajo precario en términos de estabilidad y de tipo de contratos también. Es un trabajo que no queda tampoco en la localidad, y eso se ha podido también documentar cuando investigas más en las comunidades vecinas a los proyectos de Petaquilla y de cobre. Entonces sí hay digamos, un involucramiento parcial de la gente de esas comunidades en cierta mano de obra, pero que no es mano de obra calificada, sino para servicios generales. Y yo misma entrevisté a varias personas por varias horas, por varios días, sobre esto, ¿no? Entonces, al final, la gente de la localidad les dieron contratitos de 6 meses, pero la mayoría de los trabajadores industriales vienen de otras provincias, a quienes se les obliga a registrar su residencia como residentes de Cocleo, en el caso de Colón, pero no es cierto que contratan a la gente de estas comunidades. Así que y tampoco genera calificación, porque los puestos, la llamada mano de obra calificada, en términos de construcción y demás, ya vienen, ya son trabajadores que cuentan con esto. Entonces, los nuevos cursos que estaba dando el INADE no beneficiaban exactamente a la gente que tenía, digamos, una tradición campesina o de otro tipo de actividades, y por lo tanto no generó nuevos conocimientos ni transfiere tecnologías. Y además, pues están las razones democráticas. Es un proceso que se da antidemocráticamente. La industria transnacional minera sabe, de entrada sabe que cuenta con el rechazo en los países en donde va a explotar, y como parte de su presupuesto, digamos, de sus costos de operaciones y de transacciones, se dispone de un fondo importante para tener que operar captura política, para comprar gente, para hacer mucha propaganda, porque saben que cuentan con el rechazo, y lo resuelven a través de la captura política e institucional.
con gobiernos cómplices que negocian las concesiones u otras formas de contratación sin una discusión y sin una consulta con la ciudadanía en general ni con las comunidades, mucho menos con las comunidades científicas, ni las de residentes, ni las de científicos, ni las de ambientalistas, nada. Y anula otras actividades productivas, por supuesto, como ya ustedes saben, como agricultura, como turismo, la producción de agua, etc. Está empañada la actividad de, bueno, dijimos, yo puse opacidad para no decir corrupción, pero definitivamente hay falta de transparencia, hay un poder que tienen funcionarios prácticamente becados en las instituciones, y eso no solo en Panamá. Así que opera una importante captura política allí, influyen en leyes, influyen en fallos o en medidas, y también influyen en el dejar hacer o el dejar pasar, porque en el caso de un fallo de inconstitucionalidad, el hecho de que no se publicara si no se hubiese dado una campaña tan fuerte de los movimientos, te indica que ahí hay un poder sobre los operadores públicos. Y el conflicto de intereses en el que te encuentras que no solo el BID está lleno de gente que ha trabajado para las mineras y de consultores, sino también las instituciones públicas, y nos encontramos en la región eso y en Panamá también, de ministros que han sido también consultores para las empresas mineras. El propio ministro de Ambiente pues fue consultor de Cerro Quema, lo cual lo impide firmar también, lo inhabilita de firmar, menos mal, el estudio de impacto ambiental de Cerro Quema, y ejemplos como esto. Y finalmente, bueno, tenemos que estamos frente a una negociación que es ilegal por todos los sentidos, con una gran violación de lo establecido en el contrato, el mismo contrato, leyes ilegal, pero además no han cumplido, tienen más de 209 incumplimientos registrados por el propio Ministerio de Ambiente. Pero también es una negociación ilegítima, no solo ilegal, sino que no cuenta con los consensos sociales, no cuenta con los consensos políticos. Ustedes pueden notar que hay una contradicción, y no solo de forma, entre el propio partido gobernante y el gobierno. O sea, hay una corriente tal vez un poco más nacionalista que no es totalmente antiminera, pero que tiene una crítica fuerte. Y no hay consensos ni siquiera en los sectores económicos. Lo que pasa es que, bueno, como en Panamá es una sociedad, un modelo de muchos acuerdos y de arreglos, hay un sector empresarial que nos habla, y no me dejará mentir Raiza u otros que estén aquí, que hay empresarios que nos hablan aparte sobre su oposición a la minería, pero no van a luchar frontalmente, pero no están de acuerdo con este modelo. Y, a ver, no pase la página, ok. Hay una línea de tiempo que yo no les voy a decir porque es muy larga, pero lo que quería, yo les voy a dejar la presentación, así que ustedes pueden seguir viéndola. Mostrar que desde el febrero de 1997, cuando durante el gobierno de Toro se aprueba ese contrato ley de sociedad minera Petaquilla S.A. en ese momento, con el gobierno de Panamá hasta la fecha, ha sido un vía crucis. O sea que ya nosotros tenemos una relación traumática, y una relación indigna en la que Panamá ha sido pisoteada una y otra vez por Minera Panamá, con la que están sentados negociando cuando de plano no es válida la negociación. Allí ustedes pueden ir viendo en las fechas cómo se cede la empresa de Minera Petaquilla a Petaquilla Gold, y después se convierte, pues, la adquiere, mejor dicho, Minera Panamá. Cambian de nombre, pero es lo mismo. Y siempre el CIAM, en este caso, ha estado presentando diversos instrumentos. Por ejemplo, en el 2007 y entre el 2010 se estuvieron presentando instrumentos de nulidad contra el cambio de plan, contra los estudios de impacto ambiental. O sea, siempre estuvo lleno de irregularidades. Y en el 2010 finalmente se presenta esa acción de inconstitucionalidad, que es hasta hace 3 años cuando por fin se da el fallo. Entonces ha sido una trayectoria difícil, pero con una práctica constante de evasión del cumplimiento de la ley por parte de la minera. Así es que ahí pueden ver que la historia sigue.
desde el fallo que fue en el 2017, ellos presentan recursos, es decir, el gobierno va a presentarnos a nosotros un acuerdo con una entidad que ha demostrado que es incapaz de cumplir un solo acuerdo. Ahí está claramente un fallo de inconstitucionalidad y entonces ellos a través de la firma de abogados presentan una serie de recursos de aclaración y varios otros recursos para ir dilatando y para ir evadiendo el proceso, desde procesos sancionatorios, procesos de investigación y por supuesto de hacer cumplir la ley. El propio MISI de varios gobiernos ha estado trabajando más para la minera que para el país, etcétera. Y en esos años pues se vinieron dando también acciones cómplices de parte del gobierno. Hasta que, bueno, finalmente en enero del 2021, cuando empieza el gobierno a anunciar que se va a renegociar el contrato y nos empiezan un poco a despertar y a poner en alerta nuevamente, en mayo llaman a este diálogo para reformar el código minero, pero un diálogo entre ellos solos, y por ahí mismo pues nos activamos y de ahí en esta coyuntura es que arrancamos a partir de mayo con esta acción. Bueno, finalmente el 28 de junio la Corte Suprema rechazó todas las solicitudes y recursos. Eso procedía porque los fallos de la Corte son inapelables, o sea, es hacer esperar 3 años para algo que no procede, pero en fin, es en junio cuando ya se tiene en firme la inconstitucionalidad y aún hubo que luchar para la publicación en la Gaceta Oficial, lo cual no es necesario tampoco, es decir, que había que parar las operaciones hace 3 años, más de 3 años. Y el 1 de septiembre oficialmente, pues ustedes ya saben el resto de las fechas que se inician las renegociaciones formales, pero yo les hago esto para que nos pongamos un poco a homologar y que estemos todos en los mismos términos, porque alguna gente que está apoyando la causa no ha estado un poco al día con lo que ha venido pasando, ¿no? Así que finalmente el 22 de diciembre, tras mucha presión, se publica el fallo de inconstitucionalidad. Y bueno, ustedes saben ya entonces que a lo largo de estos 4 meses el gobierno ha estado en estas, entre comillas, negociaciones que no tenemos más que información y todos los elementos de los antecedentes para saber que esto es una imposición de la minera hacia el gobierno de Panamá. Y bueno, el 11, cuando el gobierno anuncia que su propuesta de negociación económica es lo que vamos a ver ahora en un rato. Solo dejé aquí lo de inconstitucionalidad, a ustedes les va a quedar, viola diversos artículos de la Constitución, pero en rojo lo más importante por lo cual es declarado inconstitucional el contrato ley con Minera Panamá, y sobre todo es porque no se realiza el proceso legal aplicable, no se somete a una concesión, a una licitación con concurrencia de interesados, como se establece en la ley, y también en este fallo de la Corte condenó como injustificable la actuación del órgano legislativo por no verificar el cumplimiento de ese procedimiento, y en particular tratándose de un contrato para el aprovechamiento y explotación de yacimientos mineros en los que el examen debe ser más exigente por riesgos que esto supone para esta actividad y que impacta en derechos humanos, ambientales, sociales, etcétera. Y en esas condiciones llegamos a esta renegociación que el gobierno ha negado que sea una renegociación. Dice, no, es que cuando sale el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a todos los recursos presentados por Minera, entonces el gobierno decide cambiar el nombre y decir, no es entonces renegociación, es una negociación nueva. Pero están repitiendo exactamente el mismo procedimiento violatorio de la Constitución que dio lugar a ese fallo. Están usando el mismo camino, solo que con un coffee break en el Hotel Miramar y con fotos, pero es el mismo proceso. También los obligamos a que se inventaran este proceso de negociación un poco más, dándole al país una conferencia de cuando en cuando. Se inventan esta comisión de alto nivel para darle un cierto matiz de patriotismo, de que ahí va a estar gente que de la nostalgia pues del patriotismo y tal, y que ellos van a garantizar los mejores intereses, y ya llevan 16 reuniones
la discusión sobre todos los impactos ambientales a este país, a nuestras aguas, a nuestras tierras, a nuestro oxígeno, a nuestras especies, se dieron en una semana. Las supuestas negociaciones o discusiones, y sin procesos de investigación hasta donde hemos podido saber, porque estuve investigando institutos y científicos, o sea, no fueron consultados, así que supongo que les llegó del cielo la información sobre los impactos ambientales y la negociación fue una semana. La de lo laboral también fue una semana, o al menos eso es lo que nos van contando. Y luego el resto de los meses es en lo económico que termina con lo que nos presentan. ¿Qué hay de contenidos en esos pilares ambiental y laboral? Es bien decepcionante porque aparte que no nos dan información efectivamente y además está bloqueada la información, el acceso a la información y violan el acuerdo de Escazú y la ley de transparencia. Pero lo que ellos nos presentan de que se avanzó, el gran avance en lo ambiental y que ahora por qué va a ser mejor, resulta que es simplemente cumplir la ley. O sea, el 95% de lo que ellos nos reportan es lo que ya está y es lo que ya no han cumplido nunca. Y eso es lo que presentan como el gran avance en materia ambiental. Nos están planteando que si estudios, que si plan de manejo, que si plan de desechos, pero si es que todo eso lo tiene que cumplir siempre cualquier concesión de esta naturaleza, plan de cierre, lo del agua, pero no se ha cumplido. Entonces no nos están presentando una negociación real y vienen engañándonos con esto. Y en lo laboral lo mismo, en lo laboral prácticamente están diciendo cumplir con la ley laboral, la cual tampoco han cumplido. No era complicada y ni siquiera eso han podido cumplir y bueno, ustedes saben los pasivos ambientales que dejó también la anterior Petaquilla y los pasivos laborales y la deuda de la Caja de Seguro Social y todo lo demás, pero además saben del escándalo que hubo con los trabajadores filipinos, saben que no cumplen para nada con el tema de las contrataciones, que han metido hasta un 60% de trabajadores extranjeros en el pico más alto de los contratos de trabajo. Y hago hincapié aquí porque es uno de los argumentos más fuertes que usan para decir que queremos acabar con los empleos. La fase de exploración no contrata mucha gente, me corrige cualquier cosa, Raiza, estuve también metida con el sector trabajador allá. La fase de construcción es la que más contrata. Bueno, en ese pico más alto que llegaron hasta 13.000 entre trabajos directos e indirectos, el 60% eran extranjeros. Así que hagamos cuentas, no sé de dónde están inventando 40.000 puestos de empleo. Y eso es solo una fase. Pasados esos 3 años, los mandan para su casa. Hay una política de persecución también contra cualquier trabajador que se oponga o que denuncie. La prueba está que despidieron a un grupo de trabajadores que denunció cuando se les obligó a trabajar durante la primera fase de la pandemia con el brote que había y que los mantuvieron en esas condiciones y votaron a la gente que denunció esta situación. Y bueno, finalmente el pilar económico que es lo que estábamos a la espera. No pasa esta página, no sé qué pasó, con el anuncio de, a ustedes les paso la filmina, yo trato de pasar a la... Si vemos la que dice ultimátum del gobierno. Sí. Perfecto, ajá. Entonces, sí, así se llama la declaración que nos ha presentado el gobierno en lo económico. Ellos han planteado el término ultimátum. Es decir, si la minera no lo hace, no hay trato, que no hay acuerdo, que es lo que están diciendo. Entonces, bueno, el gobierno puso de plazo a la empresa minera para quienes pues no estuvieron al tanto. Este martes que pasó, el gobierno le puso a la empresa minera, y lo pongo así en letras inclinadas, en bastardillas, porque es lo que dice el gobierno, no lo que digo yo. Hay quienes tenemos la tesis de que esto ya está arreglado todo, pero bueno. Según ellos, están dando un plazo a la minera hasta el lunes, lo cual es absurdo, seguramente ya todo está hecho, pero bueno, hasta el lunes 17 de enero a las 5 de la tarde para que la minera Panamá dé la respuesta a la propuesta económico-fiscal del gobierno de Panamá, con el cual plantean cobrar una regalía sobre la ganancia bruta que va del 12 al 16% en lugar del 2% actual, empezar a cobrar impuestos sobre la renta. A partir del primer año se eliminan las vacaciones fiscales,
la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y la retención por pago de dividendos. Y ellos proyectan, según yo, especulan ingresos de más de 400 millones anuales. Ya habría que recordarles que con Petaquilla se habían hecho proyecciones de ganancias que nunca llegaron. Entonces tampoco tenemos los elementos de juicio para decir si ahora sobre qué se está proyectando. Hay una trampa celada. El contrato actual utiliza diferentes herramientas financieras como las exenciones, como la deducción del impuesto sobre la renta, las depreciaciones de bienes, los créditos fiscales, etcétera. ¿Y qué nos hace pensar que cuando tú vas a una negociación, por lo menos en la trayectoria de las transnacionales mineras, ellos van a negociar por debajo de lo que ya tenían con su contrato anterior? Entonces no sé, lo dejo allí, lo que tienen ellos actualmente, y si realmente la minera va a aceptar todo esto, ¿a cambio de qué? Normalmente tendrías que pedir algo más, o más tierra, o más agua, o más años, o más qué. Y los actores, que es con lo que cerraría, bueno, los actores pro minería, hasta donde hemos visto, obviamente el BID ha estado empujando esto con fuerza, hasta la Cámara Minera, está el Ejecutivo, obviamente, el Ejecutivo, sobre todo la corriente pues, prominera, que tiene compromisos desde hace tiempo con ellos. Los partidos políticos no han sido capaces o las bancadas, de manifestar. Aquí no hay una discusión política nacional y los partidos tendrían que hacerla. Ninguno ha dicho nada. Un diputado solitario como Juan Diego, pero es independiente, o sea que tampoco podemos hablar de bancada en ese caso. O el otro, pues Silva también está en contra, hay algunos suplentes, pero independientes. Y la posición que más se distancia o quiso poner distancia es la que manifestó Pedro Miguel González, que es secretario general del PRD, con sus últimas declaraciones en diciembre, cuando dice, obviamente no vamos a coincidir en eso, cuando dice que, bueno, que se negocie con un mejor marco de ganancias para Panamá, este contrato de Minera Panamá en Donoso, pero que ya paren con la minería en el resto del país. Yo no sé si eso es un avance, pero puede ser porque antes estaban un poco a favor de la minería en total, y tal vez por razones políticas no los han planteado, que bueno, que ya se quede hasta aquí con la minería. Y bueno, Minera Panamá, que es un poder colosal, que tiene gente pagada por todos lados y que ha influido mucho en el otro actor que está ahí arribita, que son los medios de comunicación. A pesar de todo, hemos dado muchísima lata y hemos logrado mantener el tema, pero los medios reciben una pauta fuerte de Minera Panamá. Y bueno, varios sectores del capital panameño obviamente están a favor, podrían tener intereses por beneficios directos o indirectos, pero no todos los sectores. Contra la minería, pues estamos una diversidad de actores sociales, el movimiento antiminero principalmente, donde van a confluir muchos de los otros que están en las otras esferas que están acá. Está el movimiento social y de organizaciones ciudadanas que se articulan, algunos en un movimiento como Panamá Vale Más sin minería, pero no necesariamente, también en otros espacios. Y bueno, hay un movimiento en diversas comunidades y provincias y regiones. O sea, en Veraguas hay comunidades, sobre todo en Santa Fe, San Francisco de Veraguas y Cañazas, que bueno, tenían un movimiento hace años y se han reactivado bastante, gente de Santiago, también de diferentes grupos. Hay un movimiento antiminero en Chiriquí que se ha dinamizado muchísimo y que han logrado que algunos municipios declaren municipios libres de minería, y comunidades en Coclé. Qué pena, aquí no está sí, está por allá por la derecha, puse las comunidades de Donoso. Los gremios de educación y de salud se han sumado también, las organizaciones ambientales, por supuesto. Hay agrupaciones de la provincia de Los Santos, o la más emblemática es el Frente Santeño, por supuesto. La comarca Nove Buglé. En la comarca Nove Buglé es delicado, ellos tienen sus elecciones el 13 de febrero y ahora mismo en la campaña está corriendo mucho dinero de la minería, porque si bien tienen una ley que establece que no puede ser explotada la minería si el pueblo no la quiere, pero
precisamente el capital minero está tratando de colocar pues, gente en las nuevas autoridades en la comarca, porque la verdad es que lo codiciado es la joya de la corona, que es Cerro Colorado, y ese interés nunca va a bajar. Periodistas críticos, bueno, periodistas muy pocos, pero yo creo que ha sido sumamente importante, que hay que destacar a Mesa de Periodistas, y pues Sabrina Bacal, Fernando Martínez, Castalia Pascual, han sido bien enérgicos después de la visita el recorrido que les dio Minera Panamá, y creo que han sido los periodistas que se han parado más firme en todo el país en lo que veo de esta trayectoria. De la Iglesia Católica ha bajado el tono, pero al menos los sectores de la Iglesia Católica que se manifestaron, que fueron bastantes, de Pastoral Social y de otras entidades, tal vez han bajado un poco el discurso. Yo siento que los han jalado un poco, pero ahí hay una voz crítica en función del Laudato Si. Y bueno, las comunidades de Donoso también, yo hoy hablé con Cholo García, que creo que debe estar ya conectado por aquí, y me reiteraba que sí, que están en pie de guerra, ¿no? Y a nivel internacional, bueno, está Mining Watch, están otras iniciativas que son aliadas, como el Movimiento Mesoamericano contra la Minería, el M4, está el OCMAL, que es el Observatorio de los Conflictos Mineros en América Latina, está Oxfam, y yo les dejo esa información porque es importante manejarla. Finalmente, bueno, con la acción de los movimientos y comunidades, más las acciones legales, no sé, se ha logrado, se ha mantenido el tema en la agenda por todos estos meses, desde mayo. Prácticamente no ha habido otro tema que ha logrado mantenerse con tanta fuerza en los medios de comunicación y en la discusión obligada, y que la han acogido también gremios u organizaciones que tradicionalmente no asumían esto. El fallo de inconstitucionalidad también sentimos que ha sido un resultado de la presión, y luego el obligar a que se publicara en Gaceta la suspensión de esa mesa que habían iniciado en mayo para generar un nuevo código minero, la tumbamos prácticamente. La comisión de alto nivel ha sido también, como dije antes, un resultado de esa presión, y por lo menos dejarle que tienen que rendir cuenta de las negociaciones, aunque lo están haciendo de manera muy cosmética. Y se forzó a devolver 15.000 hectáreas a reserva minera desde las resoluciones estas, que recuerdan que sabían también el MISI emitido por el interés de la Broadway, que se mantiene la solicitud de Broadway Minerals sobre la vieja mina de oro de Molejón y otras hectáreas, pero al menos se redujo. Y como dice Raiza, no significa que reserva, significa que no se va a usar, pero que quedan para más tarde. Entonces se devolvieron a reserva minera. La derogación del decreto 141 también ha tenido que ver con esto. Aunque era para la titulación en áreas protegidas, hay una relación que podía notarse en los intereses de promoverlas en Donoso, y se instala esa mesa técnica de Donoso. La moratoria minera aparece en el Pacto Bicentenario por acción de alguna gente del movimiento ambiental panameño, y no sé si por accidente o qué, o simplemente porque toman los compromisos a la ligera, el gobierno, no sé quién haya sistematizado las propuestas, aparece como un compromiso, o sea que el gobierno debería estar obligado a abrir la discusión de moratoria minera, lo cual es contradictorio con las negociaciones que llevan a cabo. Pero hay que agarrarse de los instrumentos que tengamos. Y finalmente, bueno, tenemos que oponernos y movilizarnos contra esa concesión por el precedente que va a sentar y que ya viene sentando para todo el país. Es un poco la medida de todas las cosas, pero no todo se agota allí. O sea que, no quiero ni usar el término, pero una derrota en esa no implica que no tengamos que seguir luchando para defender al resto del territorio nacional. Ni empieza en Donoso ni termina en Donoso, pero hay que oponerse con mucha fuerza a esta, porque la minería como proceso económico es una actividad subsidiada. Cargamos con una multitud de pasivos ambientales. Eso es lo que no aparece ahí en la negociación. Están hablando, además de manera arbitraria, de 400 millones de dólares, pero no están sacando la cuenta de esto. Recursos usados y degradados que no son contabilizados
y que quedan como descartes o problemas que son pagados por las poblaciones y ecosistemas de los sitios en donde se realiza la actividad. Por todos estos años, eso no se ha contabilizado. Ahí yo tengo otros archivos que le voy a mandar, donde está la lista detallada de los incumplimientos y de los daños. A todo eso, está bastante detallado en lo narrativo, pero hay que ponerle las cifras, o sea, ¿cuánto representa eso para nosotros? Posiblemente más de 400 millones. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir, pero quería nada más para terminar, pasarles un video que nosotros estamos lanzando desde el CIAM, unos videos, unos clips cortitos para que se puedan divulgar masivamente, porque es parte de nuestro proyecto desde el CIAM sobre minería, y se los voy a compartir aquí, nada más es de 1 minuto. Entonces, ya ustedes habrán visto uno de 30 segundos que sacamos la semana pasada sobre bosques. El lunes vamos a tirar el del agua, otro clip de 30 segundos, y finalmente uno de comunidades, pero yo pedí que me hicieran uno que compilara los 3, y aquí está en este que les voy a compartir. No sé si se vea, espérense. Tengo que compartir la pantalla más ampliada, yo creo. Toda. Ahí está. No sé si pudieron ver el video después de todo. El video lo vimos, lo que no se escuchó nada, ¿no? Ah, no se oía. Ay, No, no se yo oía. no sé cómo hacer eso. Yo se los voy a mandar entonces. En fin, bueno, ya se los estoy enviando por acá por el grupo de Poder Ciudadano. Ok. Ujú. Hasta aquí llegué yo, entonces voy a salir de la pantalla. Muy bien. Gracias Lilian y Raiza por la participación. Muchas gracias. Entonces abrimos el espacio para que en unos 10 o 15 minutos puedan responder las compañeras algunas de las preguntas que puedan tener. Si hay preguntas. Sí, buenas tardes, Ajá, buenas tardes. Melba. ¿Qué tal? Le habla Cholo García. Ujú. Saludos a Lilian y a Raiza. Es magnífico el programa. Nos ayuda a hacer docencia este país. Brevemente les indico que el 95.5% del panameño no sabe nada de minería. En el área de Donoso, el 98.5% tampoco sabe nada de minería. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en la docencia. Este tipo de programa tenemos que ampliarlo, llegar a todas las comunidades que sea posible. Hace poco decía yo en un conversatorio con algunas personas que Panamá está en peligro de un holocausto ecológico. Yo soy de Donoso, hace poco estuve metido en las montañas, viendo cerquita de la minera. Créame que lo que nosotros teníamos en nuestra mente, o lo que ustedes tengan en su mente, sobre el área boscosa de Donoso, eso se está acabando prácticamente. Y más agrego
que la minera hace poco, el jueves, expuso que tenían 3 tajos más y que ellos están por explotar de 40 a 70 años. Si eso es así, y si nosotros no hacemos nada, el distrito de Donoso prácticamente va a desaparecer por todo lo que ha señalado Lilian y Raiza. En cuanto a los créditos fiscales, y con esto termino, en cuanto a los créditos fiscales, si ustedes hacen una matemática simple o buscamos a un economista que nos explique bien eso, nos damos cuenta que en el periodo de entre 40 y 70 años vamos a pagar $6,700 3 o 4 veces. 3 o 4 veces $6,700 a la empresa. Y creo que el ministro Martínez de la Guardia, que es su nombre completo, el ministro le está haciendo el favor a un sector de la población, ya como lo señaló Lilian antes, hace unos minutos, a un sector sin importarle el daño ecológico humano que está realizando en Donoso. Si resulta que el lunes, como sospecho, presentan el contrato, lunes o martes, presentan el contrato ya firmado, ese contrato va a ser el trampolín para el resto del país. Ese lo van a utilizar como trampolín. Por lo tanto, yo siento que nosotros, los que estamos aquí, podemos ayudar al país impulsando la no a la minería, porque Panamá vale más sin minería. Y agradezco este esfuerzo de las compañeras y de todo corazón estamos para apoyar en lo que quieran. Muchas gracias, compañero Gilberto. Aníbal tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Excelente. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí, excelente la presentación de las dos licenciadas, la licenciada Raiza y Lilian. Sí, tengo una pregunta, no sé cuál de las dos me puede contestar. Se ha hablado mucho del ultimátum que tiene el gobierno, tiene el gobierno a Minera, pero ya hay un contrato, ¿verdad? Yo creo que tengo entendido con cosas que he investigado, por eso quiero que me aclaren si ellos están obligados a presentarse a esa negociación el día lunes, porque hasta donde tengo entendido ellos no están obligados a nada de esto. Quería que me explicaran en ese sentido y de haber un contrato nuevamente o tratar de mejorar las cosas para los panameños. Las dos licenciadas lo acaban de decir, o sea, ellos no están obligados a pagar más sobre el agua, sobre los recursos, sobre la exportación e importación. Así que primero es eso, ¿verdad? El lunes, si ellos no se presentan, ellos no están obligados a presentarse porque hay un contrato, o me equivoco, alguna de las dos, y gracias. Gracias, Aníbal. Si hay otra pregunta y después esto se la responden. Si hay otra pregunta, compañeros, compañeras. Entonces, que respondan la pregunta, no sé si Lilian o Raiza. No, Raiza me dijo que se iba. Te respondo Silva, disculpa, Víctor Turi tiene la mano levantada. Ay, perdón. Escuchemos la pregunta, Lilian, porque después entonces la pueda responder las dos. A ver, Víctor. Disculpe, Víctor. Mis ojos no lo habían visto. Adelante, Víctor. Sí, buena tarde, compañeros. Mi nombre es Víctor, soy de la comarca Nove y para mí es importante ver todo lo que están diciendo. Y a nosotros nos afecta mucho lo que acaban de decir. Nosotros seríamos los más afectados y la pobreza continúa, porque la pobreza ha existido y ha habido muchos recursos del Estado panameño, pero nunca se nos ha tomado en cuenta. Y como decía, la ignorancia. El gobierno, los altos poderes económicos siempre quieren tener al pueblo panameño o a los indígenas o a que se dejan engañar por esto, pues siempre vamos a seguir vivir en la pobreza. Uno de los puntos que me llamó atención lo que dice Lilian sobre, ahorita mismo hay unas elecciones en la comarca Nove sobre los diferentes
autoridades comarcales y juega mucho lo que es el dinero. Y como mi gente, la necesidad es tan grande, pero si uno tiene una convicción importante de saber que el recurso natural, el recurso hídrico, que es lo que nos ayuda y por eso hemos luchado, como siempre he dicho en manifestaciones, ha habido muerte por defender nuestros recursos naturales. Entonces, lo más importante, debemos sopesar, mi paisano debe sopesar entre el recurso natural o el dinero que es lo material. Entonces es importante tener en cuenta eso y muchas gracias porque me pareció interesante. Incluso yo posteé la invitación que ustedes pusieron, lo posteé para que todas las personas pudieran ingresar, porque este es un tema muy importante y sobre todo para nosotros lo que nos afecta. Si se explota el Cerro Colorado, Boca del Toro sale afectado, parte de Chiriquí, toda la comarca Nove sale afectado y lo que es los ríos, porque nosotros los que estamos en la parte de abajo no seríamos afectados todos. Entonces es importante el tema que me llama la atención y muchas gracias. Solamente quería aportar un poco el conocimiento. ¿Cómo no? Gracias, Víctor. Entonces ahora sí, Lilian. Sí, Aníbal, lo que pasa es que eso precisamente hizo el gobierno para curarse en salud, es que cuando ya era claro que la Corte les pasó el dato que iban a desestimar todos los recursos, ya no hicieran una renegociación del mismo contrato. Entonces son dos procesos distintos. Claro, es una burla porque están negociando con los mismos que realmente el gobierno tenía que haberles dicho hace 3 años, pero si no hace 3 años, ahora que ya se desestimaron todos los recursos, señores, cierran operaciones. Claro, puede venir la contrademanda, pero el Estado no es manco. Los estados con los que ha pasado eso han demandado al revés y pueden durar los litigios 10 años, como le pasó a Costa Rica y a El Salvador. Pero tú tienes elementos de juicio para demostrar todos los incumplimientos de esa empresa sobre ese contrato. Lo que se le puede hacer a ellos es pararle, debe hacerse, el Estado panameño es parar las operaciones ilegales, obligarlos a pagar los daños, obligarlos a pagar todo lo que no han hecho en cuanto a los incumplimientos, los pasivos, todo lo que tengan. Y si tuviéramos la gobierno de dignidad nacional, no deberían entonces negociar nada, ni nuevo, ni negocio de gallinas, ni de patos, ni de otro tema siquiera con esa misma transnacional. Pero está este tema y ese elemento es importante porque hay empresarios que nos dicen que se oponen a la minería, pero le tienen miedo a que Panamá sea demandado de cifras millonarias. Entonces, esos empresarios antimineros no dicen esta boca es mía porque están convencidos de que el cuco es la demanda nacional. ¿Alguien más? Una pregunta, Lilian. En el caso de lo de Cerro Quema, que se había esperado, creo que era hasta febrero, para ver si se hacía la reactivación del contrato. ¿Cómo ha quedado esto en el caso de lo de Cerro Quema, no? No, Cerro Quema igual. Cerro Quema nosotros, bueno, acá conversando acá en el CIAN sentimos que es un poco un blofeo porque ellos tampoco pueden, o sea, ya ese contrato está vencido y ellos no tienen estudio de impacto ambiental. Hace 4 años, ¿no, Carlos? Carlos Cambra está por aquí. O sea, ellos no pueden tampoco. Pero siempre han estado haciendo incursiones y hay movimiento en el área, que la gente lo reporta, pero ellos no pueden ahora mismo. Entonces ahí está la traba de que, bueno, esto está grabándose. Después yo les digo fuera de la grabación, pero el ministro de Ambiente no puede firmar el estudio de impacto ambiental. La viceministra sería la que mandarían a que lo haga, pero entiendo que ella se ha negado a firmarlo. Eso es lo que me han dicho. Okay. Los tres contratos de Cerro Quema están vencidos. Son 3 contratos. Y no tienen estudio de impacto ambiental aprobado. Una preguntita para Lilia. Nosotros acá en Colón no nos hemos enterado de los resultados de los más de 200 violaciones por parte de Minera Panamá y que se han sobre el ambiente, pero tampoco hemos tenido información sobre el último derrame, cuál fue el resultado de ese
de esa inspección o cuál fue el resultado de la intervención del Estado en cuanto a ese derrame. Si alguna información de esa tiene, por favor, te lo agradecería. Gracias. Nosotros hemos pedido la información, pero ahí no hay avance, o sea, ni se atendió lo del derrame, quedó con el informe que da la propia minera. Mi ambiente efectivamente había señalado que había sustancias, pero no se ha dado ningún avance más. O sea, como por eso les dije, hay una trayectoria de incumplimiento y de impunidad. Y de esos 209, te voy a dar la tabla porque son muchos para que miren uno por uno el estatus, y tampoco se le hace cumplir a la empresa. Algunos compromisos los han emparapetado, pero no mucho. Bueno. ¿Algo más? Bueno, si no, entonces le agradecemos a Lilian y a Raiza la participación que han tenido, y a todos y cada uno de ustedes la motivación de la participación en este conversatorio, con el objetivo de darnos herramientas para que también podamos llevar informaciones o llevar también algunas propuestas. Se le silenció, profesora. Profesora Nelva. Ya. Se le enmudeció. Así es. Le agradecemos a todas y todos la participación, porque también el conocer nos da herramientas para que desde donde estemos también podamos ser propulsores de las informaciones que aquí se han mantenido. De verdad da mucho, da mucha indignación, porque no podemos decir una tristeza, nos da mucha indignación de cómo está lo de la foto que hemos visto acá, y que también la han sacado algunos periódicos, la han sacado, de cómo están destruyendo nuestro país. Y eso, compañeros, no podemos seguir permitiéndolo, y desde donde estemos tenemos que levantar nuestra voz. Yo no sé, Lilian, si hay alguna actividad del CIAN que pueda comunicar y que pueda hacer partícipe. Esto lo vamos a ver también en la reunión de Poder Ciudadano el día martes, y a ver qué actividad podríamos hacer en relación a este desastre que van a hacer con nuestro país. Señora Nelva, si me permite un minuto solamente para agregarle una información a todos los que están presentes. En Colón, el día 11 iniciamos una conversación con personas designadas por el presidente, entre los que estaba el ministro de Ambiente y unos señores de ANATI, etc. Eso a raíz de la derogatoria del decreto 141. Cuando nos reunimos el día 11, nosotros rechazamos la propuesta que nos trajo el ministro de Ambiente. Y voy a tratar de explicársela brevemente. El ministro de Ambiente dice que van a sacar 25,000 hectáreas del área de Donoso, segregarla para titularle a los moradores de todo Donoso. Pero que él necesita 25,000 hectáreas por ley para reponer. Yo le pregunté, bueno, pero si Donoso tiene fronteras con Veragua, tiene fronteras con Coclé, con Penonomé, tiene fronteras con el mar, ¿de dónde vas a sacar 25,000 hectáreas más? Como que fuera al mercado a conseguir 25,000 hectáreas. Eso quedó ahí, y cuando le hablamos de que nos diera o que hiciera el estudio para el uso de suelo, ahí él se negó precisamente, y quedamos para encontrarnos el próximo 20, porque si él le da uso de suelo y da título de propiedad a los campesinos, créame, a los campesinos, a la gente que tiene 3, 4, 5 generaciones viviendo ahí, si le da eso, la minera queda cercada. Y obviamente no quieren darle ni el tema, no van a tocar ni el tema de uso de suelo, ni el tema de la titulación. En eso estamos convencidos, y esto se lo doy como información porque
es más, nosotros le solicitamos que estuviera algún representante de los grupos ambientalistas para que nos apoyen en el sentido de que el gobierno lo que quiere es crear la base suficiente fuerte para que Minera pueda expandirse una vez termine con el Tajo que está explotando ahora. Ya, Eso. Ya tuvimos entrada. Diga. Solo aclaro eso. Ajá, al CIAM nosotros presionamos y el Ministerio de Ambiente supuestamente nos va a incluir al CIAM en la mesa de técnica. Excelente. Aunque sea, no sé hasta cuándo nos soporten, pero vamos a poder ir. Excelente, excelente. Profesora Nelva, yo le sugiero a las dos compañeras, yo le sugiero a la licenciada Lilian y a la licenciada Raiza, un video, hacer un video de media hora, porque es muy buen material, y comenzar a compartirlos con los compañeros docentes. Esto hay que compartirlo en los centros educativos, a los estudiantes de 10º, 11º, de 5º año en área de comarca, y con gusto seríamos unos facilitadores para que toda esta información, ya claro, había que editar, no sé si este o algún video que tengan ustedes, y comenzar a facilitárselo a todos los docentes a nivel nacional. Se puede poner como un eje transversal y así se va a multiplicar con toda nuestra niñez desde la edad de primaria hasta la premedia y media. Muy bien, muy buena, Aníbal. Gracias. Ahí queda de tarea para Lilian y también para todos realmente. Lo vamos a retomar y a ver cómo se puede hacer. Lilian, decía que tenía el video ahora así con sonido. Lo podríamos ver si es más o menos un minuto, ¿no? Sí, pero no me lo va a creer. Yo no sé, ¿será el gobierno o la minera? La pantalla se me acaba de quedar en negro totalmente. Ay, no lo veo, no veo nada. Bueno, Ni un no comando, manda, nada. no Nunca me manda. va a pasar. Bueno, Yo los mando. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Ah, no, mire, regresó. No, ya regresó. Cerramos con eso. Ya regresó, ahora sí. Dele para ver. Ya se los pongo un segundo. Ya vi cómo es que se hacía. Me dicen si se ve. La minería metálica es el fin de la vida como conocemos, el fin de nuestros bosques, nuestras aguas y nuestras comunidades. Las minas que operan en Panamá son un legado... ¿Sí se oye? Sí se oye, sí se oye. Ok, perdón. La minería metálica es el fin de la vida como conocemos, el fin de nuestros bosques, nuestras aguas y nuestras comunidades. Las minas que operan en Panamá son un legado tenebroso de contaminación y destrucción irreversible. La minería metálica destruye la verdadera riqueza de Panamá, que son sus bosques, sus ríos y las comunidades que viven y dependen de ellos. El oro de Panamá es verde, es la riqueza de nuestros ancestros y la herencia de nuestros hijos e hijas. No podemos ignorar las miles de hectáreas de bosque destruido, las aguas contaminadas con químicos y las comunidades fracturadas por la corrupción y prácticas irresponsables de empresas que no les importa con los panameños. La minería rompe las raíces de nuestro futuro, aprovechándose de las necesidades de los obreros y las comunidades. Existe una larga lista de fracasos mineros en el país: Cerro Colorado, Remances, Santa Rosa, Cerro Quema y Petaquilla, que son la prueba de que en Panamá la actividad minera lo ha hecho mal. Actualmente existen 16 contratos de concesión para minería metálica en el país y 129 solicitudes en trámite. Estas minas destruirán nuestras tierras para la agricultura, el turismo y las viviendas. Las autoridades presentan información incompleta de la realidad y consecuencias de la minería y quieren expandirlo a todo el territorio. No dejes que la minería llegue a tu casa. Moratoria minera ya. Muy bien. Esa es parte del video, Aníbal. Está bien, está muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias y nos estamos viendo, pues. Gracias, Lilian. Bien. Saludos. Hasta luego.